diferentes características de animales, lo llevó todo hacia un escenario macro cuando todo se limita a pequeños cambios y mutaciones. Eso tiene que la única manera de poder comprender el mundo es a través del diseño inteligente. Una pregunta, ¿naif es malo? Naif es ignorante, es como Bueno. ignorante. diseño, ¿Cómo? diseño Infantil. Infantil, sí. Travieso, diseño, que bueno, que lo veré. diseño ¿qué? Diseño inteligente. La pintura naif es una pintura que se ve como muy hecha por niños. Sí, en plan, muchos colores. Tipo ruso, ironía rusa. Sí sabemos lo que es diseño inteligente. ¿Sí? Sí. Diseño inteligente es una teoría que, bueno, vale, de finales del siglo pasado para ahora, para hacerlo en grandes rasgos, se ha desarrollado sobre todo para... Nosotros como cristianos creemos en Dios y nosotros no tenemos ningún problema en decir que es Dios el que crea las cosas, pero en el mundo científico, secular, pues se dice diseño inteligente, que todas las cosas que tienen diseño, pues tiene que haber un diseñador inteligente que lo haga, ¿no? Alguien que piense cómo va a hacer esas cosas. Entonces, cuando encontramos diseño en una molécula, en una flor o lo que sea, necesariamente grita que tiene un diseñador. Y entonces, ¿quién es el diseñador? Sino Dios, ¿no? Pero, claro, en el mundo científico solo los quieres enfrentar al hecho de que hay un diseñador, ¿no? Tiene que haberlo. Y bueno, yo creo que es Dios. Claro. ¿Tú qué piensas? Y ellos, bueno, tendrán que tomar sus propias decisiones, ¿no? La segunda ley de la termodinámica contradice la evolución. La segunda ley de la termodinámica es de que todo tiende de un estado de bienestar a degradarse, ¿no? Todo tiende a degradarse. Se llama... Se me olvidó el otro nombre que tiene. Ya se me vendrá. La segunda ley de la termodinámica, ¿vale? Contradice a la evolución. Como cristianos conservadores debemos tener cuidado con el intento de muchos creyentes de armonizar las escrituras con la ciencia. P.E.G. Por ejemplo, Biólogos invita a la Iglesia y al mundo a ver la armonía entre la ciencia y la fe bíblica a medida que presentamos una comprensión evolucionista de la creación de Dios. ¿Veis cómo mezclan aquí? Una comprensión evolucionista de la creación de Dios. O sea, el intento de biólogos, logos quiere decir palabra, y es la palabra que se usa para Jesús, cuando dice que en el principio era el verbo, la palabra, logos. Entonces, biólogos lo que quiere es invitar a la Iglesia y al mundo a ver la armonía entre la ciencia y la fe bíblica, y siempre la ciencia por delante. Porque después dice, a medida que presentamos una comprensión evolucionista de la creación de Dios. Y este tipo de esfuerzos pues son realmente vanos y debemos de tener cuidado con estas cosas, ¿no? Hay una página que el hermano Cristian Aguirre, que es el hermano Cristian que está viniendo aquí a la iglesia, él está colaborando en esa página y se llama, creo que es Darwin o ID. Darwin, o sea, www.darwin o ID. Perdón, DI, diseño inteligente. DI. Darwin o DI.com. Y si no es .com es .org, pero bueno.
Ahí se pueden encontrar muchos recursos, blogs, pero estoy hablando de blogs de bastante nivel, o sea, gente a nivel científico, que yo me he puesto a leer y muchas cosas no las entiendo, así que bueno, ya. Pero ahí tiene varios libros, Cristian, y se pueden bajar, son libres, son gratis, en PDF, y está muy bien. Él tiene bastante experiencia en cuanto a ello. Muy bien, hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Bien? Vale. Continuamos con el Éxodo. Ya os digo, el diluvio es algo también importante, pero ahí está en Arker, lo podéis leer, capítulo 15. El Éxodo. La evidencia interna es clara. El Éxodo tuvo lugar en el 1445 a.C. Sin embargo, la arqueología moderna niega esta fecha debido a que no es una ciencia precisa. La fecha más temprana, siempre que decimos la fecha más temprana es esta, 1445, coloca el Éxodo en el reinado de Amenofis o Amenhotep II, es el mismo. La fecha tardía, siempre que digamos fecha tardía, es la de los liberales, lo coloca en 1290, en el reino de Ramsés II. Y la cuestión aquí es que Ramsés es muy conocido. Ramsés es el faraón que construyó más que ninguno, es muy conocido su nombre, bueno, llama mucho la atención para Hollywood, y por eso muchas de las películas y todas las cosas se van por Ramsés siendo el faraón del Éxodo, pero realmente no concuerda con la historia bíblica. Por cierto, ahí os di una hoja. Os he dado esta hoja y ahí aparece, lo encontré en internet, realmente no es mío, pero es una cronología conservadora de más o menos los eventos de los patriarcas, el Éxodo y la conquista, ¿vale? Para que la tengáis en mente. Seguramente mientras leíais os hacíais un lío porque muchos datos, muchas cifras de años, y bueno, así lo tenéis ya en mano. También lo he puesto en el grupo en colores, así que lo tenéis ahí en el grupo de WhatsApp a color. Bien, argumentos para la fecha tardía, o sea, los que no son de los nuestros, extrabíblicos. ¿Sí? Joaquín, por favor. La mención de las ciudades. Pitón y Ramsés, Éxodo 1:11. Ahí se mencionan estas dos ciudades, Pitón y Ramsés. Narni localizó Pitón en Tebel, Mascota, y demostró que fue construido bajo el reinado de Ramsés II. Solo para leerlo, dice: entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Y muchos también por eso se guían y dicen: entonces el faraón tiene que ser Ramsés, porque Ramsés, todo esto. Pero luego Arker argumenta que ese nombre ya era un nombre común para muchas cosas, o sea, que no necesariamente tenía que ser por el nombre de faraón, sino que ya se usaba y después pudo haber sido el nombre de un faraón, que era o también como pasa con París, el nombre de París es al principio Lutecia. ¿Quién se va a acordar de Lutecia sino de París? Como el nombre está más famoso de un lugar, se acuerda el más famoso. Claro. Muy bien. Pero Gardiner localizó Pitón en
Tel Er Retabar, una ciudad que fue construida durante el Reino Medio, al comienzo de la opresión de Israel en Egipto. Pero Hansa ubicó... No, antes Montet, perdón. ¿Cómo? No sé, no. El de antes, Montet halló. Ah, bueno. Montet halló Ramsés en Tanis y concluyó que fue la residencia de Ramsés II. Pero Hamza ubicó Ramsés en Katir. Hallazgos más recientes muestran que la ciudad fue construida durante el reino de Sesostris III. Al comienzo de la opresión de Israel, 1445 más 430 años de opresión, 1875. Sí, porque si la salida de Egipto fue en 1445, le sumamos 430 años de opresión. Cuando comenzó la opresión, se estaría construyendo justamente esa ciudad, que es lo que argumenta Hamza. Entonces vemos cómo viene un arqueólogo y dice, aquí está no sé qué, y luego viene otro y dice, no, te has equivocado. Entonces, la arqueología no es una ciencia cierta, entonces siempre está susceptible a cambios constantes. ¿Seguimos, Moisés? Las campañas Sí, las campañas. bélicas de Seti I y Ramsés II. Ese es circa, significa cerca de Cerca del 1300. 1300. No se mencionan en Éxodo. En Jueces. Entonces, vale. O sea, estamos viendo los argumentos de ellos. ¿Por qué escoger una fecha más tardía? Y ellos dicen, las campañas bélicas de Seti I y Ramsés II no se mencionan en Jueces. Si fueron tan importantes, pues en Jueces tendría que decir que Faraón de repente vino y nos hizo guerra o algo. Porque sí que Ramsés y Seti hicieron guerra hasta Canaán. Eso sí se tiene registrado en la historia egipcia. Eso prueba que los israelitas aún no estaban allá. Respuesta, pero Merneptah y Ramsés III también pelearon guerras en Palestina cuando Israel ya estaba allí, y tampoco hay registros en Jueces. ¿Qué es lo que tú hiciste? Ana se acuerda de esto, de la estela de Merneptah, que también hubo guerras en Palestina de parte de Egipto y tampoco en Jueces se mencionan, o sea, que no era necesario, ¿vale? La utilización Del acero. acero. Supuestamente el acero no se utilizó sino hasta después del 1200 a.C., cuando Los filisteos. lo introdujeron. Filisteos. Sin embargo, la Biblia registra el uso del acero durante la conquista. Respuesta, el acero no era del todo desconocido en periodos anteriores. Se han encontrado objetos de acero tan temprano como en 2500 antes de Cristo. 2500 a.C. en Tel Asmar. El acero ya era aplicado. Así es. Entonces ellos van sacando conjeturas de cosas que realmente les faltan datos. Muy bien. Sí, continúa. Es otro punto que ellos, por lo cual ellos defienden la fecha tardía. Vale, La arqueología. ¿no? la arqueología de las ciudades conquistadas por Josué. El argumento principal de los defensores de la fecha tardía es que la descripción bíblica de la conquista es anacrónica y su historicidad poco fiable. Respuesta, John Bismon, fechando de nuevo el éxodo y la conquista, muchas ciudades como Jericó, Ai y Laquis han sido fechadas equivocadamente por los arqueólogos modernos por unos 150 años, lo cual ha causado anacronismos con el relato bíblico. El éxodo ha sido fechado muy tarde y el final de la Edad de Bronce Medio demasiado temprano. Ese es el problema. Ellos han fechado las ciudades equivocadamente. Porque ellos encuentran algo y no tiene la etiqueta que dice 1340.
no lo tiene. Ellos tienen que hacer sus pruebas, muchas de estas, que incluso Archer habla sobre la prueba del carbono 14, que a veces no ha dado buenos resultados, a veces sí, a veces no es fiable realmente. Entonces, por eso es que se cometen esos errores y luego ellos dicen la Biblia está mal cuando pues los que están mal son ellos, ¿no? ¿Quién va a estar equivocado, el ser humano o Dios? Pero bueno, seguimos con lo último, argumentos para la fecha temprana, y esto es lo que nosotros defendemos. Los defensores claves son Archer, Vinson, Garstang, Jack y Wood. Apoyo bíblico, Primero de Reyes 6.1. La construcción del templo comenzó el cuarto año del reinado de Salomón, que es 480 años después del Éxodo, porque ahí lo pone. Primero de Reyes 6.1. Leemos, en el año 480 después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. Más claro no puede ser. 480 años después de la salida de Egipto. Entonces, estamos en 966, es el año del reinado de Salomón, más 480, pues nos lleva a 1446, 1445. Matemáticas puras y duras. La cronología de Jueces también suman 410 años. Jueces es un poco así, porque si tú sumas los periodos de los jueces, sí te dan 410 años. Pero hubo jueces que tuvieron su acción en el mismo tiempo, ¿sí? Entonces tenemos que tomar eso en cuenta para ahora en el Instituto Intensivo en enero, que habla de jueces, que no nos liemos, ¿vale? Así que puede haber diferencias por algunos años. Los defensores de la fecha tardía tienen que comprimirlo a 170 años. En lugar de 410, 170. O sea, es demasiado. Todavía, si esos 410 dices, bueno, aquí hubo dos jueces que estuvieron al mismo tiempo, pues entonces se reduce a 350. Pero aún así es mucha la diferencia. 350 a 170 es demasiada la diferencia. Jueces 11, 21 al 26. Importante. Ana, si lo puedes leer. Jueces 11, 21 al 26. Pero Jehová, Dios de Israel, entregó a Sehón y a todo su pueblo en mano de Israel, y los derrotó. Y se apoderó Israel de toda la tierra de los amorreos que habitaban en aquel país. Se apoderaron también de todo el territorio del amorreo, desde Arnón hasta Jacob, y desde el desierto hasta el Jordán. Así que lo que Jehová, Dios de Israel, desposeyó al amorreo delante de su pueblo Israel, ¿pretendes tú apoderarte de él? Lo que te hiciere poseer Quemos, tu Dios, ¿no lo poseerás tú? Así todo lo que desposeyó Jehová nuestro Dios delante de nosotros lo poseeremos. ¿Eres tú ahora mejor en algo que Balac, hijo de Zippor, rey de Moab? ¿Tuvo él cuestión contra Israel o hizo guerra contra ellos? Cuando Israel ha estado habitando por 300 años a Asbón y sus aldeas, a Aroer y sus aldeas, y todas las ciudades que están en el territorio de Arnón, ¿por qué no las habías recobrado en ese tiempo? Lo importante ahí es que dice, es una discusión, ¿no? contra Israel ha enviado mensajeros a Sehón, rey de los amorreos. Y lo importante es en el versículo 26 que dice, cuando Israel ha estado habitando por 300 años a Hesbón y a sus aldeas. O sea,
estamos en el periodo de jueces y ya llevan viviendo 300 años desde que Israel conquistó Seón a ese momento que se escribió, o sea, que se está diciendo, son 300 años. Por eso dice aquí, este pasaje dice que por lo menos 300 años habían transcurrido desde la derrota de Seón hasta esta historia de Jefté. Cerca, bueno, el cálculo es 1096, que es Jefté, más 300 años, 1396. Y eso se acerca más a 1445 que a 1200 y algo, ¿no? 1290. Está casi en 1400, ¿no? Entonces es otro argumento. Ahí, un poco más débil, pero sí también. Y finalmente, la correspondencia Tel el Amarna, que data de 1400 a 1370, aunque muchos eruditos no están de acuerdo, algunos conservadores identifican a los invasores, a estos invasores de Palestina, en la primera parte del siglo XIV a.C., llamados Abiru, o Abirú, como los hebreos al mando de Josué. Ese término podía ser legítimo para los hebreos porque ellos eran extranjeros y guerreros. Y eso era lo que significaba Abiru. Extranjeros, guerreros. Y eso alguien lo compartió, lo de Tel Amarna, la correspondencia. No, fue Frank, sí. Así que ahí está. Último, existen arqueólogos modernos que adoptan la fecha tardía del Éxodo, pero otros confirman la fecha temprana. En este tipo de debate, nosotros, como conservadores, debemos posicionarnos con lo que la Biblia enseña. Si todos los cálculos que hemos visto nos dan 1445, pues vamos a quedarnos ahí, definitivamente. Y tomando en cuenta que la arqueología pues no es exacta. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? Bueno, fijaos, ya habéis visto la siguiente página. Tenemos aquí lo del Josué y el día largo de Josué, que vamos a hablar sobre eso también. Algunos han comentado en el grupo y hablaremos de ello en la próxima clase. Puedo comentar algo que justamente puede justificar que las eras a nivel arqueológico pueden ser totalmente diferentes. Los chinos, por ejemplo, han hecho copias de los objetos desde 200 a.C. y para que no les pillaba, cogían a veces arcilla de los objetos de la misma época, que los machucaban y reproducía el mismo tipo de modelo. Y cuando lo pones no el microondas, ¿cómo se llama? El aparato que hace la medida electrónica de eso, tú te confundes porque la Tierra es realmente de la era, pero el objeto es falso. Por ejemplo, puede ser de anteayer y tú te confundes, que tú piensas que era de 10.000 años. Sí. La única solución de verificar es que hay una forma, cuando hacen un objeto que tiene 2.000 o 3.000 años, en esta época la tecnología no era la misma y ahí se detecta que el objeto era hecho o de forma industrial o de forma a mano. Pero No son copias. No te puedes fiar de los chinos. No, los chinos todo. Jamás. Todo loco. Jamás. La ley de la entropía. Esa es verdad. sí, la segunda ley de la termodinámica. La ley de la entropía, si se conoce también. No me acordaba así. Muy bien. Que todo tiende desde un estado mejor a empeorar. Pensando en este momento. Sí. Muy bien. Pues
Vamos a orar y nos despedimos. Padre, gracias Señor, te damos por dejarnos tanta información, Señor, y cuán agradable e importante, Señor, pues es indagar en tu palabra y extraer todos los datos para conformarnos a ella y saber exactamente los detalles de cuándo se escribieron y todo lo que nos has dejado, Señor. Gracias te damos por esta palabra tan rica para nosotros y rogamos, Señor, que podamos saber defender pues ante los ataques de otros, Señor. Pedimos que nos lleves con bien a casa, Señor, y gracias por esta oportunidad de estudiar tu palabra. En el nombre de Cristo. Amén. Gracias.